y su origen embriológicamente se da en el mesodermo como una invaginación mesogástrica dorsal. Es visible alrededor de la cuarta, quinta semana de la vida intrauterina. Y esto va a ir diferenciándose y emigrar hacia el cuadrante superior izquierdo. Y esto más o menos va a ser para la cuarta, quinta semana. Y vaya a formar su sitio natural, ¿no? En nuestro organismo. Bueno, este vaso está localizado en el hipocondrio izquierdo. Sus relaciones hacia adelante tiene con el estómago, hacia el posterior, hacia la parte izquierda del diafragma, ¿no? Acá se ve el diafragma, también tiene relaciones con las costillas novena, décimo y décimo primera. En la parte inferior va a relacionarse con la flexura del colon descendente, ¿no? Transverso descendente. Y medialmente va a estar relacionado con el riñón. Con el riñón. Ya, en cuanto a las, pues también se presentan anormalidades embriológicas. O sea, lo más común es el vaso accesorio. Se reconoce que en el 20% de la población hay estos vasos accesorios y aumentando aquellas personas que tienen o pues sufren enfermedades hematológicas. Felizmente, como se puede decir, más del 80% de estas anomalías se presentan en la región del hilo esplénico, en el pedículo vascular, o sea, muy cercanas al vaso. En el pedículo, también en el hilio, ¿no? En cuanto a la anatomía del vaso, este más o menos pesa pues de 180 a 200 gramos. Está cubierto totalmente por el peritoneo y tiene una longitud de 12 centímetros y un ancho de 12 y un espesor de 3 centímetros. Tiene un borde anterior que es delgado, convexo y con presencia de escautaduras, mientras que el borde posterior es grueso y de forma cóncava. El eje mayor parte desde abajo hacia adelante y hacia la izquierda, que en este caso es 12 centímetros que dijimos, ¿no? Ya bueno, tiene un polo superior, un polo inferior. Y acá vamos a notar las impresiones que dejan los órganos que tienen relación con este órgano. La impresión renal, la impresión gástrica y la impresión cólica en la parte inferior, ¿no? Como dijimos, está cubierto por el peritoneo totalmente, pero también tiene una capa fibromuscular que va a encapsular todo el vaso. Y en lo que se va a dividir es en la pulpa roja y en la pulpa blanca. En la pulpa blanca va a estar las arterias y folículos de Malpighi y abundantes cantidad de linfocitos que van a dar este color, ¿no? Y va a rodear los senos esplénicos. No se puede mover, los senos esplénicos. Y la pulpa roja. Esta coloración roja va a ser determinada por la cantidad de eritrocitos que contiene. Y las trabéculas, ¿no? Las trabéculas esplénicas que acá vemos. Ya dijimos y que recalcamos de que está cubierto totalmente por el peritoneo. Luego viene una capa fibroelástica, ¿no? Que rodea totalmente todo el parénquima del vaso. Y también precursada por las trabéculas, ¿no? Bueno, para sostenerse no tiene un sostén fijo, ¿no? Todos están suspendidos hacia los órganos casi móviles. Tiene un ligamento esplenofrénico, o sea, aquel ligamento que va a unirse con el diafragma en el lado izquierdo.
un ligamento gastrofrénico que va a estar unido al estómago, un espleno renal, un ligamento que va a ir hacia el riñón, y pancreatofrénico que tiene un ligamento entre el páncreas y el vaso, y el espleno cólico en la parte inferior o en el polo inferior. Estas son las relaciones que tiene, pues, ¿no? El vaso, ¿no? Como vemos, tiene relaciones con el páncreas, con el estómago, en la parte inferior con la escotadura cólica, y después en la parte central con los riñones. Pero esto para ver cómo le está irrigado ricamente por la arteria frénica que parte desde el tronco ciliaco. Además va a recibir irrigación arterial de los vasos, arterias gástricas cortas, y en la parte inferior también de la gastroepiploica izquierda. En la parte de la gastroepiploica izquierda. Esto es para ver lo que es la irrigación, el drenaje, el drenaje venosa. Miren la esplénica, la arteria esplénica que se va a unir con con la vena mesentérica inferior, y van a unirse, esta unión van a transcurrir un poco hacia la izquierda, van a unir con mesentérica superior para poder formar la arteria cava o la vena cava, discúlpenme. Ya vemos que de todas maneras también acá las venas gástricas cortas van hacia el estómago, y las gastroepiploicas también va hacia el estómago y el epiplo. Bueno, en cuanto a la fisiología esplénica, bueno, en la vida embrionaria pues, va a desarrollar la función de hematopoiesis, en la vida embrionaria, y también la maduración de los eritrocitos. Pero en cuanto a la inmunología, va a producir las opsoninas y la toxina y la properdina, y van a producir lo que se llama el EGM, la inmunoglobulina M. Esta EGM es la que nos va a dar protección contra las infecciones. En la vida ya adulta o fetal, ya entonces esto nos va a tener la función de filtración de todas las series, la serie roja, blanca y también las paquetas que están viejas o defectuosas. Además va a eliminar las bacterias y los detritos celulares. Bueno, ¿cuándo nosotros vamos a hacer la esplenectomía? O sea, retirar el vaso, ¿no? Cuando hay problemas traumáticos, de acuerdo a los grados que va a producir el traumatismo, entonces ahí podemos retirar. En algunas enfermedades hematológicas, ¿no? Que pueden ser benignas o malignas. Y de igual manera enfermedades no hematológicas, que pueden ser tumores, ¿no? Y también quistes y abscesos. Bueno, haremos una revisión rápida sobre las enfermedades benignas, ¿no? ¿Cuáles son? La púrpura trombocitopénica idiopática, ¿no? De tipo inmunológica, la esferocitosis hereditaria, la anemia hemolítica por deficiencia enzimática eritrocitaria, las talasemias, anemia derpanocítica. En cuanto a los trastornos hematológicos benignos, la púrpura trombocitopénica inmunitaria, en esta patología, el número de plaquetas están bajos con función de médula ósea normal. Entonces, los anticuerpos van a ser los responsables de la destrucción desordenada de las plaquetas. Los megacariocitos normales y también ligeramente aumentados. Entonces, en este caso, retirando el vaso puede mejorar el cuadro o mejora el cuadro. La esferoitosis hereditaria es una anemia hemolítica congénita que ocasiona ictericia hemolítica congénita. Se trata de un padecimiento en el cual los eritrocitos tienen una membrana defectuosa, anormalmente permeable al sodio.
Esto hace que la célula sea más pequeña, gruesa y esférica, lo que posibilita un mayor aporte hídrica hacia el interior del eritrocito, con la consiguiente destrucción celular. Las células deben realizar un mayor trabajo metabólico y se desarrolla un glicólisis excesiva y por lo tanto va a haber un descenso en niveles de glucosa y va a conducir esto a mayor producción, a mayor destrucción de los glóbulos rojos. La enfermedad es crónica, hereditaria y es transmitida por un gen autosómico dominante. No hay predisposición racial. Entonces, en este caso se trata pues, de unos eritrocitos que realmente van a tener defectos a nivel de la membrana, que van a dejar pasar mayor cantidad de agua hacia su interior. Y esto va a hacer que haya mayor desgaste de energía intracelularmente y también una destrucción porque hay aumento de agua por ósmosis, ¿no? Porque si hay mayor cantidad de sodio, entonces va a crecer los glóbulos rojos y se van a destruir. Y de hecho, esta destrucción de todo lo que se produce dentro de la célula roja, entonces va a haber mayor cantidad de consumo de glucosa y por lo tanto también esto va a ser una disminución de glucosa y por lo tanto también aumenta la destrucción de los glóbulos rojos. Talasemia. En este cuadro, lo que se va a hacer la esplenectomía es cuando las transfusiones son frecuentes y se corre el riesgo de causar incremento de depósito de hierro en el corazón, en el hígado, en la médula. Entonces, en estos casos, mejora cuando se hace una esplenectomía. La anemia drepanocítica es una anemia hemolítica hereditaria que ocurre en negros homocigotos para el gen de hemoglobina. La falciforme es aquella en que la hemoglobina S drepanocítica difiere de la normal. Hay una sustitución de aminoácidos por parte de valina por ácido glutámico en la posición de la cadena B. Esto le da la forma falciforme a los imatís desoxigenados, originando las manifestaciones clínicas. Entonces, pues solamente por esa posición que se tiene de aminoácidos de la valina por ácido glutámico hay una deformación y por lo tanto va a dar las manifestaciones clínicas, ¿no? La anemia hemolítica autoinmune, causada por los anticuerpos que produce el organismo contra sus propios glóbulos rojos, se manifiesta como hemólisis, con anemia, reticulocitosis y acortamiento del tiempo de supervivencia de los eritrocitos. Va a haber una ictericia fluctuante y esplenomegalia, que nos va a obligar a hacer la esplenectomía. Ahora hablaremos algo sobre las enfermedades malignas. Esto está dado por las linfomas de Hodgkin, los linfomas no Hodgkin, la leucemia mieloide crónica, tumores no hematológicos y algunos misceláneos, ¿no? Bueno, en cuanto al tumor benigno más común es el amartoma o esplenoma, la que se forma en el vaso, ¿no? No son verdaderas neoplasias. Y esto puede indicar la esplenectomía cuando es demasiadamente grande, ¿no? Grande y está dando un problema clínico. En cuanto al linfoma, es un grupo heterogéneo y amplio de síndromes linfoproliferativas tumorales, con expansión clonal de una línea o sublínea linfoide, con transformación neoplásica de estas células. Felizmente, estos tumores son muy sensibles a la quimio y a la radioterapia, diagnosticando principalmente en los inicios del cuadro o a la mitad del cuadro, ¿no?
teniendo un importante potencial de curabilidad. Saben que la clasificación de los linfomas se basa fundamentalmente en la naturaleza de la célula linfoide proliferante. De esta manera, los linfocitos se clasifican en tres grandes grupos, que incluyen los linfomas derivados de linfocitos B, el linfocitos T, y un grupo particular englobado bajo el concepto de linfoma o enfermedad de Hodgkin. Bueno, ahora hablaremos lo que es la linfoma esplénico velloso, ¿no? Se caracteriza por una gran esplenomegalia, sin adenopatías o solo y es localizada. Esto en 25% de los casos. Y aumento de linfocitos con prolongaciones citoplasmáticas que se presentan en personas de más de 55 años, pero la edad media 70 años. Hay una leucocitosis marcada con linfocitosis, anemia y trombocitopenia leve. Un dato característico es la presencia de un componente monoclonal sérico, generalmente la IgM, acompañada a veces de las cadenas largas en orina. El tratamiento de elección es la esplenectomía. Linfoma. En linfoma, para poder hacer la estadiaje, se puede hacer una laparoscopía, ¿no? Acá dice laparotomía, pero en este momento ya hace la laparoscopía. Y también se puede hacer la esplenectomía para controlar el hiperesplenismo, tan pronto como el estado citopénico se hace evidente y persistente. Bueno, ahora en cuanto a la leucemia mieloide crónica, es un trastorno mieloproliferativo debido a una transformación neoplásica de los elementos mielocíticos. Este cuadro mieloide, leucemia mieloide crónico, se va a producir cuando hay un reemplazo progresivo de elementos diploides normales de la médula ósea por células mielocíticas neoplásicas de apariencia madura, ya que hay una infiltración por parte de estos elementos deformes, ¿no? Que ya tienen una característica de ser neoplásicas. Estos cuadros se pueden cursar de manera asintomática, pero estos pacientes frecuentemente presentan fiebre sin explicación, un desgano tremendo, malestar general. Pueden presentar efectos de la pancitopenia. Presentan infecciones, anemia y la facilidad para hacer los equimosis o algunas hematomas subcutáneas, ¿no? Y en ocasiones hay esplenomegalia, entonces hay que hacer una esplenectomía. El diagnóstico. Vamos a hacer una hemograma incompleta y vamos a encontrar pues, los elementos deformes, ¿no? Y también una biopsia de la médula ósea, ¿no? El tratamiento consiste en el trasplante de médula ósea y también la esplenectomía. Otros trastornos benignos. Dentro de estos trastornos benignos tenemos los quistes esplénicos, que son verdaderos o pseudoquistes parasitarios, no parasitarios. Quistes verdaderos son responsables aproximadamente del 10% de todos los quistes esplénicos no parasitarios, mientras que la mayoría de los quistes no parasitarios son pseudoquistes secundarios a un traumatismo principalmente. Están recubiertos de epitelio escamoso y muchos se consideran congénitos, o sea, vienen desde la vida embrionaria.
Bueno, en cuanto a los quistes esplénicos verdaderos son a menudo asintomáticos, se descubren de manera casual en las laparotomías o laparoscopías. Los pacientes pueden referir plenitud abdominal, saciedad temprana, dolor torácico, pleurítico, algunas veces de disnea y o dolor en la espalda o en el hombro izquierdo, lo que llamamos el dolor pleurítico, ¿no? El diagnóstico que se hace de los verdes, de los quistes verdaderos, se hace mejor con la tomografía. Está indicada la intervención quirúrgica en todos aquellos pacientes con quistes sintomáticos o son grandes, ¿no? Se puede hacer una esplenectomía total o parcial. Puede ser un tratamiento apropiado. Desde ya en estos casos ya tenemos diagnóstico de ya la parascópica, ¿no? No la abierta. Los pseudoquistes. Los pseudoquistes van a comprender el 70-80% restantes de los quistes esplénicos no parasitarios. Los pseudoquistes asintomáticos pequeños de tamaño de menor de 4 centímetros no van a necesitar tratamiento y con el tiempo pueden involucionar. Estos, como son pseudoquistes, no están revestidos de epitelio, ¿no? Sino más que todo están revestidos de tejido fibroso o granulomatoso. Abscesos. En cuanto a los abscesos, es inusual que se presenta en el vaso. Su casuística es baja, pero si se presenta, esto puede dar complicaciones un poco severas, como puede ser una peritonitis por ruptura. Se ha hecho una necropsia para tratar de hacer estudios sobre el vaso y se ha encontrado una serie de necropsias de 0.7% de presencia de abscesos en los muertos, ¿no? En las personas, muy posible esto es significativo. Bueno, en cuanto a la clínica, vamos a decir que va a presentar pues dolor, el absceso, o sea, hay presencia de abscesos, no va a presentar dolor abdominal, fiebre, como ya dije, si hay ruptura puede producir una peritonitis. Y en lo que dijimos ya también el dolor pleurítico o torácico, en el lado izquierdo de DA, ¿no? El tratamiento de este quiste va a consistir en drenaje percutáneo y antibióticos, dan pilosprecto, ¿no? Se hace esplenectomía, en algunos casos se realiza drenaje del cuadrante superior izquierdo y también antibióticos. Bueno, la esplenectomía laparoscópica es el indicado en el absceso esplénico. Bueno, ahora tocaremos lo que es el trauma esplénico, ¿no? El traumatismo esplénico. Un punto importante para los cirujanos. En cuanto a la epidemiología, el traumatismo esplénico es la primera indicación de la laparotomía o la laparotomía en emergencia principalmente. El vaso es uno de los órganos más frecuentes lesionados en un traumatismo abdominal. En un 25-40% se presenta en las contusiones directas. Puede ser en peleas, en patadas, golpes directos, cualquier cosa que se pueda recibir. Y el 2-4% en trauma abdominal total. Los accidentes de tránsito son los que van a ser la primera fuente de esta lesión, ¿no? Como ya habíamos adelantado su ubicación, sus ligamentos que tienen a zonas realmente no tan fijas, son órganos movibles, entonces no soporta bien estas velocidades de aceleración y también desaceleración. Por eso es lo que se puede producir rupturas o lesiones esplénicas. Esto es para ver los criterios quirúrgicos con hallazgos tomográficos, ¿no? ¿Qué momento debemos operar? ¿Qué momentos hay que entrar a operar?
los traumatismos abdominales. Vamos a entrar a operar cuando hay desvascularización o laceración esplénica con afectación del 50% o más del parénquima esplénico. Cuando nosotros encontramos que hay una extravasación del material contraste mayor de 1 centímetro de diámetro, y cuando encontramos gran hemoperitoneo, desde ya tenemos que entrar como también que puede haber un mayor compromiso de las células, de los órganos macizas, ¿no? Los órganos sólidos. Hay que hacer anotar de que los primeros que se comprometen, que pueden tener lesiones, en traumatismos abdominales, en accidente de tránsito, son los órganos macizos. En primer lugar, el hígado y el vaso. Después ya vienen los otros. Estos datos mostraron una sensibilidad media, teniendo en cuenta todos estos hallazgos, mostraron una sensibilidad de 100% y una especificidad de 88% para predecir la necesidad de la cirugía. Tenemos estos casos, ya tenemos que entrar calladitos. Bueno, esta es la clasificación. Desde ya también este cuadrito me gusta porque ya están indicando el tratamiento que debe recibir en los traumatismos, las lesiones que, de acuerdo a los tipos que se le ha asignado. De tipo 1, se tiene en cuenta la laceración y la presencia del hematoma. Si hay una laceración menor de 1 centímetro de profundidad, y subcapsular, una hematoma subcapsular menor de 10% de la superficie, estamos frente a un grado 1, traumatismo de grado 1. Grado 2 es cuando hay laceración de 1 a 3 centímetros de profundidad, mientras que el hematoma compromete de 10 a 50% de la superficie esplénica, o un hematoma que es mayor de 5 centímetros de diámetro. Acá el tratamiento es la observación y podemos utilizar los hemostáticos o rafia absorbible en casos de que esté comprometiendo una hematoma intraparenquimatosa, ¿no? Pero aunque un poco que es discutible, ¿no? En cuanto en el tipo 3, la laceración es mayor de 3 centímetros de profundidad con afectación de vasos trabeculares. Y el hematoma va a abarcar mayor de 50% de la superficie y la hematoma subcapsular o intraparenquimatosa va a ser abierta. Hay hematoma intraparenquimatosa mayor de 5 centímetros o está en crecimiento. En este caso, entonces, podemos hacer una esplenorrafia, o sea, una sutura con sutura absorbible. O podemos utilizar una malla Vicryl en forma de empaquetamiento. En grado 4, en cuanto a en este caso hay una laceración, afectación de vasos ciliares o segmentarios con desvasculación mayor de 25%. Acá sí podemos hacer una ligadura de los vasos y esplenectomía parcial. Y de grado 5, en el cual hay laceración, que hay fragmentación esplénica, o sea que hay un estallamiento esplénica, y lesión con destrucción o desvascularización completa. En este caso ya no tenemos nada que hacer, no solamente de recoger el vaso y hacer la hemostasia, de retirar el vaso. Entonces es necesario este cuadrito, como les digo, les recomiendo estudiarla bien y aprendérsela bien. Bueno, vamos a tocar a lo que es la esplenectomía laparoscópica, ¿no? Primero, pero después lo hacemos la laparoscopía abierta, o con la esplenectomía con laparotomía. En cuanto a la esplenectomía laparoscópica, nuestro paciente tiene que colocarse en la mesa de operaciones en una posición lateral derecha. Para poder introducir los trócares, se utiliza principalmente 4 trócares. Tenemos que tener en cuenta las líneas axilares. La línea, ustedes ya saben, la línea axilar media, la anterior y la posterior.
Y teniendo en cuenta, el primer trocar va a entrar a 4 centímetros de distancia, se introduce en esta zona, y una segunda trocar un poco más adelante, y la tercera en la región epigástrica, y la cuarta a nivel de la línea axilar posterior. Estas dos pueden ser de 10 o de 12 centímetros, por donde va a entrar el laparoscopio, y también por donde va a ser retirado la pieza anatómica. Bueno, una vez que se introduce uno o entra a la cavidad abdominal, primero lo que hace es examinar o observar toda la cavidad abdominal, ¿no? Y de luego ubicar al vaso. Y una vez que se ubique el vaso, se hace desprendimiento de sus ligamentos, ¿no? La liberación. Acá por lo menos está liberando de todo lo que es el ligamento esplenocólico, ¿no? De igual manera acá ya está avanzando hacia arriba. En Duramla acá tiene que tener en cuenta en cuanto al control de la hemostasia, ¿no? Acá hemos dicho que hay las arterias gastroepiploicas, ¿no? Y acá arriba hay unas arterias también que hay que se comunican del estómago hacia el vaso, que son las arterias gástricas cortas. Entonces ya libera toda la parte anterior, luego ya está trabajando con el ligamento gastroesplénica, luego la esplenofrénica, y en este momento ya está tratando de liberar de estos implementos, y va a controlar el hilio esplénica, ¿no? Los vasos. En este momento ya ha sido totalmente liberado de todos los ligamentos, y comienza ya a ligar los vasos, y la hacen con clips. Una de las clips, y ya totalmente ya puede retirar al vaso. Esto es lo que se llama cuando se aborda el hilio de forma anterior, se llama esplenectomía anterior. En cuanto a la esplenectomía parcial, laparoscópica, ¿no? Esto, para modo de demostración, lo van a hacer a una esplenectomía parcial por presencia de un tumor que se encuentra en el tercio inferior no, claro, el tercio inferior del vaso. Primero, de hecho, van a hacer una liberación de los ligamentos, sus ligamentos de fijación, luego van hacia la zona de desvascularización, o sea, van a desvascularizar a las arterias que dan irrigación a esta zona, y van a ver luego de que va a haber una limitación bien clara de la zona irrigada y no irrigada, tomando esta coloración. La zona irrigada, una coloración azulada, ¿no? Lo que nos va a permitir que nosotros hagamos ya un corte utilizando el ligachur, un aparato laparoscópico que hace hemostasia y corta. Le hace hemostasia y corta. Y el corte tiene que ser poco a poco, ¿no? Hasta que de una manera total se llega a cortar todo, luego se hace hemostasia, y afuera retirar la pieza anatómica. Y la pieza anatómica, o en este caso el vaso, se saca una bolsa plástica que es una bolsa grande, regularcita, que entra todo, y tiene un borde que tiene pues fija, y en un momento en que se tracciona también va a cerrarse. Una vez que se cierra, vamos a tratar por uno de los trócares hacia afuera, se saca conjuntamente con el trócar hacia afuera, se exterioriza la bolsa. Ya totalmente exteriorizada la bolsa, y nosotros tenemos pues ahí en la bolsa elástica, en algunos casos podemos estar un guante, amarrar, nosotros utilizamos así, porque esta a veces para tratar de ahorrar, no todo en todo hospital se tiene para estas bolsas, ¿no?
Bueno, nosotros, nosotros nos fabricamos nuestras bolsas en el momento de la operación. Entonces, una vez que se tiene en la bolsa el vaso, con una pinza de Foster o de anillo va a tratar de uno sacar poco a poco, en sacabocados totalmente, poco a poco, y un momento dado en que ya no hay el tejido esplénico, entonces uno retira la bolsa y este orificio que ha quedado, que es 1 centímetro, se hace una sutura a nivel de la aponeurosis. Y luego se sutura lo que es la piel y totalmente ha terminado la operación. Ahora, a lo que es la esplenectomía abierta. La esplenectomía abierta consiste, hay diferencias, ¿no? Porque siempre la posición del paciente va a estar de supino dorsal, ¿no? Estar en la camilla o en la cama operatoria. Eh, la colocación el personal que va a operar en la laparoscópica se coloca en el lado izquierdo, el operador. El primer cirujano en caso de abierto va a estar en el lado derecho. El ayudante va a estar en el lado izquierdo y la instrumentista hacia la parte de los pies, ¿no? Y entre el instrumentista y el ayudante siempre a veces entra por ahí el estudiante o el interno. La disección o la incisión operatoria es subcostal izquierda. O pueden hacer una incisión supraumbilical. Una vez que uno entra a una forma abierta, lo primero que van a hacer es control de todos los vasos, ¿no? Primero el hilo, localizan el hilo, hacen desde liberación de todo del polo inferior, polo superior, trabajan a nivel del ligamento espleno renal y también espleno pancreático, y van a ir a controlar lo que se dice el hilio esplénico, o sea, la irrigación el control de las arterias. Se deja acá, se hace una maniobra de luxación, de traer hacia la parte, tratar de luxar hacia la parte, hacia el lado del cirujano y sacarlo un poco hacia afuera, movilizarlo para poder hacer la ligadura de todos los vasos. Esto es lo que se llama la esplenectomía anterior. Posterior, disculpen. Ya les dije, primero se libera totalmente todo lo que es los ligamentos, se controla todas las conexiones arteriales y venosas que tiene el vaso y se luxa hacia la parte derecha y luego se comienza a controlar el hilio. Ahí se va a hacer la ligadura y extracción directa hacia el exterior del vaso. Esta lelladura tiene que ser con material no absorbible. Bueno, los cuidados preoperatorios, ¿no? Entonces, hay recomendaciones en pacientes que van a ser programados para ¿no? Para la intervención de esplenectomía, principalmente en los niños, en los adolescentes, ¿no? En cuanto a estas recomendaciones específicas en relación con la inmunización de los niños que serán sometidos o a las personas que serán sometidos a esplenectomía. En el 30% de los pacientes puede ocurrir sepsis durante el primer año posterior de la esplenectomía y en el 50% de los primeros 2 años. El 50% de estos pacientes que van a ser, el 30% va a ser en los 2 primeros años. El riesgo de la infección va a ser permanente toda la vida. La mortalidad reportada es de 0.08%. Pacientes por año de exposición. Es mayor en niños que en adultos. Por eso es necesario hacer la vacunación
contra vacunas contra la Haemophilus influenza, neumococo y el meningococo. Y esto se debe realizar 2 semanas antes de la esplenectomía. Bueno, también se puede hacer de manera simultánea. Algunas veces te van a tomar también algunas precauciones en cuanto a a problemas de plaquetopenia, ¿no? Con ciertas medidas. De igual manera, dentro de la operación pueden utilizar para evitar el sangrado la heparina, cosas por el estilo, ¿no? Bueno, en cuanto una vez ya operado el paciente, el pronóstico, lo que va a hacerse que estos pacientes deben mejorar a los 7 días del postoperatorio, deben de mejorar, y eso va a ser un factor predictivo de una buena respuesta a los pacientes adultos. Esto es en adultos. El 50% de los pacientes que nos responden a esplenectomía responderán a manejo farmacológico por postoperatorio. Estos en pacientes que estamos diciendo que son programados, ¿no? En cuanto a las complicaciones de la esplenectomía, se anotan la neumonía, puede haber neumonía, trombosis, infección de la herida operatoria, algunas hernias, principalmente estas hernias ventrales, postoperatorias, ¿no? Los abscesos sufrénicos, abscesos y fístulas pancreáticas, no se tiene en cuenta del trabajo fino que debe hacerse en ese ligamento que une al páncreas, ¿no? Que podemos lesionar a la cola del páncreas y entonces podemos producir fístulas pancreáticas. Pseudoquiste también puede haber, sí, pseudoquiste pancreático. Principalmente estas fístulas va a ser cuando nosotros dejamos drenajes, pero si nosotros no dejamos drenajes, por esa pequeña lesión en cola de páncreas puede producirse pseudoquiste pancreático. De igual manera también puede producirse fístulas o perforación gástrica, lo cual va a producir fístula o también va a producir una peritonitis. En cuanto al tratamiento profiláctico en pacientes esplenectomizados, o sea, después de la operación hay que hacer siempre una profilaxis antibiótica. Hay una penicilina, que es la benzatísmica, que se aplica mensualmente. Las inmunizaciones y los cuidados de educación que debe tener este paciente. Bueno, los antibióticos, les dije, la penicilina, dosis profilácticas debe ser ya de forma indefinida. Este es un algoritmo que les dejo para ustedes, doctores, y muchas gracias. Las preguntas. ¿Me están escuchando, doctores, o no me han escuchado? Sí, doctor, sí se escuchó. Ya, preguntas entonces, doctores. Así una clase cortita, ¿no? Porque la otra vez nos hemos pasado 1 hora y media. Hasta el momento no hay preguntas, doctor, en el chat. Que sea hablada, pues. Doctores, pregunten. Entonces, el vaso es un órgano de defensa que nos controla las infecciones. A ver, entonces yo preguntaré, a ver, ¿quién está por ahí? En los pacientes traumatizados que hacemos esplenectomías totales en los grados ya 5, ¿cuándo deben vacunarse? A propósito, le he dejado de lado eso para que puedan hacer alguna pregunta, ¿no? ¿O no se debe preguntar eso? ¿No? Pacientes que hay laceración vascular, laceración y una lesión vascular, una desvascularización total completa, principalmente en los traumatismos abdominales, ¿no? Abiertas o cerradas. Nosotros a veces entramos a grandes operaciones de laparotomías y encontramos que, por ejemplo, una bala lo ha destrozado totalmente el vaso. Ya, bueno, una fragmentación esplénica y también ya inclusive
el hilo esplénica ya está a veces, ya no sangra, ¿no? Ya se hizo un tapón de coágulo. En esos casos, fíjate, de todas maneras ya hay que retirarlo, ¿no? ¿Cuándo se debe vacunar a los pacientes? No les dije, creo, hay que vacunar contra neumococo, meningococo y hemófilos influenza. Esas 3 bacterias principalmente. ¿Cuándo se debe vacunar? Se debe de indicar la vacunación dentro de 7 días postoperatorios, doctores. 7 días postoperatorios. Se le manda al programa de vacunación contra hemófilos influenza, meningococo y neumococo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas en el Madeleine? No, doctor, hasta el momento no hay ninguna pregunta en el chat. O ya han comprendido, no he hecho, ¿me han comprendido o no me han comprendido? ¿Han comprendido todito o no me han comprendido nada? Doctores, me preocupa. ¿Así no hacen preguntas, Madeleine, así? ¿O solamente a mí? Madeleine, contéstame. Estoy desesperado. No, doctor, todo lo que ha estado muy clara. ¿Seguro? Yo creo que no, ¿eh? Ya, doctores, muchas gracias. No les canso más. Estaba haciendo bromas, doctores. No se preocupen. Porque Muchas la gracias, risa, doctor. porque la risa es parte de la vida, doctores. Ya, hasta mañana no. Hasta el próximo mes, creo. Hasta luego, doctores. Ya no les voy a fastidiar ya. Muchas gracias, Gracias, doctor. doctor. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Tenga linda tarde. Ya, chao, nos vemos. Gracias, doctor. Madeleine, nos vemos. Gracias, doctor. Ok.